Sí, buen día, República Oriental del Uruguay. Bueno, recomenzando esta tarea periodística, repuestos después de un quebranto de salud. Por eso no estuvimos el día jueves ni el día viernes, pero ya estamos recuperados y debo agradecerles a todos, especialmente a todos los integrantes de la radio, a todos los columnistas del programa, a todos, a la cantidad de oyentes que llamaron, porque realmente me hacen sentir como una gran familia, muy preocupados, sencillamente preocupados por lo que le pasa a uno y siempre manifestándome es lo que más importa. Yo le agradezco a todos, al director de la radio, también a Paula, la telefonista, a Damián, a Alejandro, a Mariana Peralta, a todos los columnistas del programa. Bueno, muchísimas gracias, a nuestros productores, por supuesto, a Roberto Falken, a nuestros financiadores, a todos, muchísimas gracias. Está con nosotros Héctor Naupari, abogado. muy buenos En días, su Rubén. currículum, gracias Héctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Bienvenido a casa, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Rubén. Hola, Tú desde el Perú, yo desde el Uruguay. Ayer ganó Ecuador, mejor no pudo empezar el Mundial. es verdad. Este, abogado, analista, consultor en temas legales, en temas políticos, en temas económicos, conferencista internacional, crítico literario, prologuista, comentarista de libros, graduado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios también concluidos en la Maestría de Derecho Civil y Comercial y diplomado en estudios superiores del doctorado en Derecho de la Universidad de Salamanca. Casi nada. Uno se va sintiendo terrestre al lado de estos currículums. Poeta, ensayista, autor de 16 libros, Héctor, 16 libros 16 publicados. libros. Sí. Ujú. Y viene uno más en camino. Viene uno más en camino, Viene uno más en camino. Y lo presentamos en prolífico, 15 de diciembre. Ahí vamos. y te veo rodeado de libros. Aquí Evidentemente estamos. te encanta la lectura, te encanta la investigación, pero me di cuenta que a raíz de todo eso, Héctor, de la investigación, la lectura, tu vida académica, ¿no? Digamos que tu proficua vida académica ya, nací en el año 72, sos más joven que yo, pero con una enorme trayectoria ya en lo académico, en lo profesional, como abogado, como analista político, como periodista, como escritor, dijiste, bueno, me parece que el mundo mejor es el mundo que plantea la filosofía liberal, la que plantea el Estado de Derecho con su separación de poderes, principio de igualdad ante la ley, ¿verdad? Ese equilibrio de poderes y el principio de seguridad jurídica, básicamente, y las libertades individuales como las consagratorias de la razón de ser del Estado. ¿Es así? Por supuesto. Ujú, Creo que es además el mundo que es el que ha permitido que todas las cosas que están a nuestro alrededor existan. ujú, Eh, las cosas tangibles, pero sobre todo aquellas más importantes, que son estas cosas no tangibles, vamos a ponerlo así en términos para que nuestros oyentes todos ujú, lo entiendan, ¿no? Yo creo que en primer término, lo ujú, que desova esta realidad que nos permite hoy día comunicarnos a distancia, que existan, digamos, medicamentos, que existan los lentes de Carey, la ropa que vestimos, etcétera, es resultado fundamentalmente de la defensa de los derechos fundamentales. Entre ellos, ujú, por supuesto, el de la libertad, la libertad a la vida, el ujú, derecho a la propiedad privada, por supuesto, empezando por la propiedad privada del propio cuerpo, de ujú, nuestras ideas, de nuestras creaciones, y por ujú, supuesto el derecho al trabajo libre, que ujú, conjugado nos da obviamente el derecho a disfrutar de aquellas cosas que creamos y o producimos y o son resultado de nuestro trabajo. ujú, Entonces, esa confluencia que obviamente, como tú muy bien has relatado, para poder defenderla, obviamente del poder omnímono del Estado y de quienes participan con él, eh, establece un sistema de check and balances, como llamamos los constitucionalistas, de frenos y contrapesos al poder, y permite esto que es una esfera protectora de ausencia de coerción, coacción, de ejercicio arbitrario del poder ujú. contra la persona. Claro, Dicho es así, así. Dicho así, lo que se desova, digamos, vamos a ponerlo en esos términos, lo que da como resultado Ujú, es fundamentalmente un conjunto de cosas que la gente, digamos, produce, consume, crea y etcétera, ujú. porque es resultado obviamente de la Sí, búsqueda de la supervivencia y el progreso. Lo que hace el exacto. ser humano siempre es mejorar su situación presente en cualquier orden de cosas. El Estado de Derecho es lo que le permite, obviamente, que esa superación sea constante y permanente.
Y eso El Estado de es Derecho un tema podríamos decir, político liberal. el Estado de Derecho podríamos decir que es la ingeniería jurídica que da el orden, que da esa unidad, que en definitiva concibió Montesquieu y se va perfeccionando, ¿no? Con esa estructura que tú decís, y esos tres poderes y ese arco de control entre los tres poderes para que no haya un desborde del mismo, Así es, saliendo de aquella maraña histórica de las monarquías absolutistas sobre todo, pero nace una gran revolución que nace en puridad como la revolución de un Estado federal y democrático liberal, que es Estados Unidos, ¿no? Podemos decir que es sí, el primer gran Estado liberal democrático, y luego así van es. surgiendo otras revoluciones acá en América Latina, evidentemente, todos nuestros países. Quiero ir a esta pregunta. Los grandes pensadores, yo que sé, leyendo a John Stuart Mill, por ejemplo, o lees a Bentham, o a cualquiera de los clásicos, ¿no? Te dicen, bueno, vamos a ir a Kant, por ejemplo. Dice, las libertades que pueda concebir el sistema político en breve tratado sobre la paz, ¿no? Las libertades que pueda concebir ese ente ordenador que es el Estado son las libertades sociales, las libertades políticas, no las libertades metafísicas o espirituales, sino el ser humano como un ser social, que es muy importante, porque si no se desarrolla a nivel social, ¿qué libertad podrá tener después? Dice Kant. Pero esas libertades él las llama libertades limitadas o libertades débiles, en el sentido de que tienen el control de ese Estado que no es racional. Por lo tanto, dice Kant, al Estado hay que dotarlo de la mayor racionalidad posible, porque es como una gran maquinaria programada que va a actuar según se lo concibió. Por lo tanto, precisamos buenos legisladores, gente que estudie, como tu caso, por ejemplo, y tener legisladores que sepan lo que están haciendo para construir ese Estado del cual venimos, que es el Estado de Derecho liberal, democrático, hoy muy cuestionado por todos los movimientos marxistas en América Latina. Y incluso cuestionado a nivel de que sobrepujan el poder político y llegan al poder político del Estado. En nuestro país tuvimos 15 años de un gobierno marxista como el Frente Amplio. En Argentina vemos un populismo afiliado al Foro de San Pablo, con una tradición peronista que ya, bueno, ha deformado. En Chile, a pesar de las ventajas o los resultados económicos propios de esa mentalidad liberal, gana un comunista, se quiere ir a una reforma de la Constitución, Héctor, y transformar esa Constitución de esto que estamos hablando, en una Constitución multinacional. Eso está en los principios de acción del Foro de San Pablo. No sé si te gustaría hablar un poquito de eso, porque la gente en América Latina y nuestros oyentes no saben tanto de eso, porque los sistemas políticos nuestros son medios changuecos en eso, o digamos que son hipócritas, ¿no? No hablan tanto de ese tema. Yo sí quisiera, digamos, partir por lo último, Mm, eh, porque yo creo que nosotros tenemos frente a nosotros un gran problema de índole cultural mm, que decanta en lo político, ¿no? exacto. Ahí me quiero basar sobre todo en el gran texto de un analista colombiano, que es Carlos Granés, que hace una historia política, cultural y política de América Latina, que se llama El Delirio Americano. ¿Cómo se llama, Desde Héctor? el delirio americano, Bien. o delirio americano a secas, ¿no? ¿Qué sucede? Granés hace un análisis brillante donde nos dice a todos, hay un largo siglo XX latinoamericano que empieza con la muerte de José Martí y acaba con la muerte de Fidel, ¿no? Que nos coloca a nosotros como latinoamericanos en oposición, o coloca a los intelectuales latinoamericanos, para precisar, ¿no? Los poetas, los escritores, los Mm. arquitectos, los artistas, los pintores, y todos aquellos movimientos que van generando a partir de sus conciliábulos y reuniones y movimientos y De sus colectivos, pensamientos, ¿no? Claro. de sus pensamientos, etcétera, lo Mm, coloca en oposición a la democracia representativa norteamericana, que a finales del siglo XIX y principios del XX, pues era la gran potencia que es insurgir, ¿no? sí, sí. Producto, obviamente, de esa Sí. República Federal que tú has descrito magníficamente, ¿no? Como ellos Mm, venían influidos de Europa, ¿no? Que también está en una oposición. Hay una crítica, digamos, y por consiguiente una tarea pendiente, que es mm, lo que ha sido en llamarse durante todo este largo siglo XX latinoamericano, es la búsqueda de la identidad, ¿no? América Latina no es Europa, América Latina no puede ser Estados Unidos, y como consecuencia de esa búsqueda de la identidad, nosotros hemos tenido estos sistemas políticos paticojos, ¿no? Poblados de hombres fuertes, ¿no? Hemos creído, por influencia directa de los Rubén Darío, de los Vicente Huidobro, de los César Vallejo, de los grandes movimientos indigenistas, por ejemplo, en México,
y en Ecuador de los muralistas mexicanos, de los arquitectos brasileños que crearon una ciudad basada en el brutalismo arquitectónico en medio de la selva, que fue Brasilia, ¿no? Todo este conjunto de experimentos delirantes, ¿no? Que debían ser conducidos no por un sistema democrático representativo, ¿no? Huidobro lo llamaba, si mal no recuerdo, la telaraña de los papeles, ¿no? Había era una democracia, digamos, que para ellos era aberrante por ser librecambista y libre comercial, ¿no es cierto? Entonces estaba ajena a a las altas aspiraciones culturales y, por supuesto, todos ellos, Santos Chocano en el Perú, Rubén Darío, etcétera, buscaban un hombre fuerte, es decir, alguien que condujera ese proceso, ¿no? Ese cambio de la edad media a la edad moderna, ¿no? Mm, Ese proceso, digamos, en base mm. fundamentalmente a tiranía, en base a esa búsqueda de la identidad, A caudillos, digamos, ¿no? a caudillos, así es, a Claro, claro, caudillos que se encontrasen con esa identidad, el indigenismo en el Perú, el claro, gauchismo en Argentina, claro. el negrismo en el Caribe, ¿no? O sea, olvidando que obviamente traspasaba una frontera respecto de la otra, la identidad cambiaba inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces Sí, esa búsqueda de la identidad empató con procesos dictatoriales, en algunos casos cuasi fascistas, ¿no? sí, Este, sí, respecto de los cuales tuvieron que ir en retirada gracias al fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Por esa claro. suerte enorme del destino, ¿no es cierto? Recordemos que Mm, en el caso de Argentina en particular, hasta 1944, y mm, incluso posteriormente después apoyaban decisivamente a Hitler, a los nazis y a todo el movimiento fascista, exacto, precisamente por eso. Es decir, claro. precisamente porque en oposición a esa democracia que ellos consideraban menor, ¿no? Mm. Ajena a culturas de alto raigambre, como en América Latina, y a su búsqueda de una identidad, una identidad diferenciada, que Mm. podría coger algunos elementos de Europa, pero ninguno de Norteamérica, ¿no? Héctor, por lo tanto, digamos que Y intelectuales, eso produce eso lo que nosotros produce esos tenemos ahora. fenómenos, claro, 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 Estas asambleas constituyentes que tenemos ahora, donde hay una claro. suerte de traslado de 100 años de soledad a las constituciones latinoamericanas, ¿cierto? Hay un Sí, invento de un Macondo nuevo, de un hombre nuevo, sí. de colectivos nuevos, todo absolutamente se mezcla. Obviamente es una expresión Pero del hoy siglo XXI de ese entremezclado, delirio. hoy esa expresión típicamente latinoamericana ya entremezclada con un condimento ideológico, el marxismo Obviamente, cultural, sí, el sí, por neomarxismo. supuesto, Como tú bien dijiste, se fue debatiendo, puede pasar a la extrema derecha como a la extrema izquierda, es sin así. duda alguna. Así es. De Lo hecho, que, por ejemplo, en el caso de Brasil con Getúlio Vargas, con el caso de claro, Perón, eran abiertamente fascistas. exacto. Durante un proceso muy importante por ejemplo, en México estuvo muy vinculado al marxismo. Sí, Trotsky claro. estuvo ahí, Trotsky estuvo Sí, ahí asilado. El claro. presidente Plutarco Calles era decididamente Ujú. marxista. Y cuando ese proceso aparentemente iba a romperse entre Bueno, Montaner lo mata a 1945. México, ¿no? Así es, Claro. así es, así es. Y lo que ocurre es que para salvamento del marxismo y este espíritu, digamos, nacionalista en movimientos políticos populistas que adquieren Sí, ese discurso desde la derecha y desde la izquierda, ocurre mm, la Revolución Cubana. Y la claro, Revolución Cubana salva ese claro, momento, claro. o sea, y introduce en la mente de generaciones de jóvenes que le cantaron desde la poesía, desde la literatura de la nueva trova a Sí, sí, Fidel, ¿no? sí, Y claro. al Che Guevara, ¿no? Introduce la idea de que 12 iluminados, 10 iluminados pueden tomar el mundo por asalto, pueden asaltar el cielo, ¿no es Sí, cierto? De hecho, hay un sí. movimiento poético peruano que se llama Asalto al Cielo, ¿no? Ajá. En los 80 en el Perú, que toman ese proceso y dicen, bueno, yo puedo cambiar la realidad, solamente son con solamente 10 personas, con una enorme convicción revolucionaria, armado de fusiles Mauser. Y ese proceso dura hasta ahora. Hasta ahora, hasta Claro, o ahora. sea, de hecho los Tupamaros, el movimiento revolucionario Tupac Amaru en el Perú, los movimientos de Vivi Alfaro en Ecuador, y así, etcétera, Sí. están embadurnados de ese guerrillerismo romántico que desencadena fundamentalmente el Che, que Mm. convence a generaciones y que llega, por ejemplo, al tu comandante Marcos, Claro. un gran olvidado de Hay un esta gran etapa del olvidado, proceso. sí, sí, Así es ¿no es cierto. cierto? Que también representa esa romantización de ese Así es, ideario socialista, ¿no? así es, así es. Sí, Y eso sí, se sí. sedimenta, por supuesto, en colegios, Ah, en universidades, en estudios de posgrado, ¿no es mm, cierto? Y mm, como antaño, en los 40 ya resultaba, digamos, demasiado
infame seguir el totalitarismo comunista o el mm, totalitarismo fascista, ¿no? mm, Y como ya a la altura del siglo XXI sabemos perfectamente los crímenes que cometió el Che Guevara, sabemos lo declinante y decadente que es la tiranía sí. cubana, ¿no es cierto? En este proceso de reinvención permanente, que cada Muy vez se deschavados alimenta más esos por procesos, Ernesto Cardenal, ¿no? Los así es, deschavados en Nicaragua tan violentamente dulce quedan todos deschavados como unos brutales asesinos, ¿no? así Por es. ejemplo, el Y homosexual no es digno de ser revolucionario, los campos de concentración. Instruían a Ortega para que se hiciera cargo de eso, que no fuera cosa de que la revolución nicaragüense los dejara así es. pegados, vamos a hablar en criollo. Así es, así es, así es. E Increíble. introduce ahora estos modelos, esta suerte de asambleas constituyentes, que están, digamos, estos procesos, digamos, políticos de Mm, perversión de la democracia, de ah, dinamitación de las instituciones, de destrucción del Estado de Derecho, para otra vez, ¿no? Instaurar con un líder carismático a la cabeza, ¿no? sí. O con el caos de los diversos movimientos colectivos, Los de Evos Morales hoy, los sindicales, Correa en así es, Ecuador, los los Correa en Mujica en Ecuador, Uruguay. Mm, etcétera, ¿cierto? mm, mm, Que se aupan a este proceso, digamos, de delirio constituyente, de realismo mágico constitucional, como yo mm, lo llamo, sí, ¿no? En el cual intentan imponer constituciones, como en el caso de Chile, que sí, son obviamente una manifestación ya de un delirio que, digamos, resulta absolutamente intragable para las sociedades, ¿no es cierto? sí, Donde sí, obviamente se intenta retroceder, obviamente no hay cambio, donde, como mm, hemos visto en el caso del proceso constitucional chileno, lo que sí. se quería llegar era un proceso todavía más radical de Radical, la sí. Constitución soviética de 1917 al 20, de ese proceso constitucional que llevó a la nacionalización de todo lo productivo en Rusia y generó las hambrunas que ahora Exacto. conocemos. O sea, La anexión de los países que fue anexando, crear esa federación de soviets, ¿no? Y todo así en es, manos del Estado, porque en definitiva el así es, socialismo lleva para ahí, ¿no? Es sí, socializar los medios de producción, ¿no? Bueno, efectivamente, las viejas premisas de Marx son las mismas exacto. de siempre. No es la misma de siempre. Así es. Y Entonces hoy, yo digo mm, esto porque, como tú muy bien has dicho, para mm, la opinión común latinoamericana se cree que este es un proceso nuevo, se cree que este es un proceso sí, distinto, es un proceso de cambio, no es verdad. Lo que no, no, sucede es que estamos frente a procesos que han concluido en sociedades ensangrentadas, sí, sí, divididas, sí, primero por estos colectivismos populistas de izquierda y de derecha, sí, luego por estos procesos en el que 12 estudiantes universitarios creían que podían tomar el cielo por asalto y que ensangrentaron generaciones de estudiantes latinoamericanos. O sí, sea, claro. desde la cultura. Yo quisiera enfatizar Desde la esto. O sea, cultura desde la cultura. y ojo que desde, por ejemplo, los movimientos revolucionarios como acá el MLN, un movimiento de liberación oriental y después llamado PPP, los Así es, LLN, hasta exacto. Montoneros, todos fueron instruidos en Cuba también militarmente en Así es, connivencia con la Unión Soviética, cuando ya estaban así es, alineados, ¿no? así es, así es. Entonces es un Este, proceso incluso sí. que está comprometido con obviamente, como yo llamo la integridad territorial y la integridad nacional de nuestro país, Héctor, de ¿no? acuerdo a esto, ¿no? Que tú estás Sí, planteando con excelencia, que es un tema recurrente con amigos, y sobre todo con un amigo que una vez me dijo algo muy interesante. Él tiene esas características, ¿viste? Esa gente muy intuitiva y sagaz. Me dice, ¿viste que al final en América Latina estamos en una etapa histórica predemocrática y precapitalista? No se pudo dar. Lo estás explicando tú, ¿no? En definitiva sería eso. Y yo te agrego esto. Se fue a contrapelo de lo que decía Max Weber en uno de sus grandes ensayos, que es Tipologías de la Dominación, no sé si te acordás, un pequeño opúsculo, cuando dice que en Occidente se da un proceso de racionalidad. Desde el siglo XVIII, ¿no? La Ilustración, siglo XIX, todo ese positivismo, racionalismo, y siglo XX, es una épica de la razón. El ser humano empieza a entender que tiene que organizarse racionalmente. La ciencia le está indicando eso. Por lo tanto, digamos que consecuencia, el resumo, ¿no? El desobado de todo eso, como tú decías, es el Estado republicano, democrático, separación de poderes, democracia representativa, dice Max Weber. Ese sistema democrático es resultado de la razón y va a atravesar etapas. Va a tener una primera etapa primitiva de ciertos líderes, dice. Pero esos líderes van a caer rápidamente en manos de los doctores. Los doctores van a ser los que van a representar la razón. Posteriormente ya no van a ser los doctores, van a ser los técnicos, es decir, los que van a tener que ser universitarios, pero van a tener formación muy técnica
para desarrollar todas las actividades de la compleja ingeniería del Estado, dice Max Weber. Y posteriormente se va a llegar no solo a una burocracia, sino a una plutocracia y a una superseparación de funciones, porque el poder no va a estar en manos de personas, sino que se va a entender a cabalidad que el poder es de la institucionalidad, que la razón humana en su conjunto se va dando para proteger las libertades. Y ahí él planteaba que podía haber una dificultad. Pero mirá qué diferencia lo que plantea Max Weber, que es lo que vamos viendo en el mundo desarrollado, en estos mundos, ¿no? En Europa, Estados Unidos, por ejemplo, y no se dio en Latinoamérica, que al contrario, se quedaron con la romantización del caudillo. Lo que Max Weber decía que eso iba a terminar rápidamente. Mirá lo que me hiciste acordar. Está en un opúsculo de él, te lo recomiendo, Sí, que es sí, sí, fantástico. sí, sí, yo lo tengo aquí, porque tengo varias obras de Weber y recuerdo el análisis. Yo discrepo amablemente del análisis de Weber, Mm, porque el primer ejemplo de eso es la propia Europa. Es decir, sí. la propia Europa en el estilo de Alemania, que en ese momento tenía los mejores científicos, Atravesó los mejores movimientos culturales, no una, dos guerras mundiales. y los caudillos más sanguinarios, Y ¿no? los caudillos más sanguinarios, exacto. O sea, no una, sino dos veces, ¿no? O sea, y generaron dos guerras mundiales. Es decir, a ver, hay que sostener esto, ¿no? Digamos, el análisis de Weber es correcto, porque Sí. obviamente la norma, y en particular, yo creo que se refiere fundamentalmente, y creo que nos estamos Que el refiriendo sistema a tiende a lo que es eso. el concepto de derecho administrativo, ¿no? O sea, Exacto, lo que implica que para tener controlado al Estado, los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello que la ley les permite, mientras que nosotros tenemos como ciudadanos, ¿no es cierto?, el derecho de hacer lo que queramos, siempre que no violemos la ley. Exactamente al exacto. contrario, ¿no es cierto? Y el Entonces, todo ese funcionario a proceso, la función, ¿no? así es, El a la funcionario a la función. función, claro. Y ese es su límite, ¿no es cierto? Sí, Este es el cubículo donde él exacto, puede accionar y actuar, y no puede actuar más allá de eso porque incurre en delitos, en un proceso, exacto. en un acto administrativo ilegal, arbitrario, En ¿no? eso tiene Entonces, razón, el sistema tiende a eso. el Mm, derecho administrativo se crea obviamente para evitar fundamentalmente dos cosas, ¿no? El abuso del poder sí, y la arbitrariedad del poder. O sea, eso son dos cosas distintas. El abuso del poder es el ejercicio abusivo de las normas, la irrupción fundamentalmente de la fuerza pública y el monopolio sí, de la sí, violencia contra un individuo o un grupo de individuos. Pero la arbitrariedad es una cosa más distinta y sí, más refinada, que tiene sí, que ver con conceder un determinado favor, una determinada preventa por exacto, fuera de la ley a un familiar, a un amigo, a un exacto, grupo económico, a un partido político, etcétera, etcétera, y usar los recursos del Estado, que son fundamentalmente extraídos del dinero de los contribuyentes, exacto, hacia ese sector. Entonces, lo que hace la norma administrativa y su racionalidad, su fría racionalidad, es sí, evitar, ¿no es sí. cierto?, tanto el abuso del poder como, ¿cómo se llama?, la arbitrariedad. Y La hoy, arbitrariedad, claro. la arbitrariedad, que Exacto. no deja, que eso es lo que genera la corrupción. Tú Es dijiste decir, algo muy importante, eso es muy sofisticada, ¿no? Es una corrupción muy así sofisticada. es una corrupción muy sofisticada, ¿no es cierto? Entonces, ya sea la entrega de recursos públicos, ya sea Claro, el trato bajo mano con un grupo empresarial determinado, etcétera. exacto. Ahora, no, eso no quiere decir que, que en Europa, incluso en la propia Norteamérica, y a eso es al punto que yo quería llegar, este, eh, eh, Esas de la patologías noche a la estén. mañana, de la noche a Claro. la mañana ese proceso haya sido plenamente racional. El No, caso de no, Weber es patente porque él lo claro, escribe claro. antes de que ocurrieran los procesos nacionalistas que casi destruyen Alemania no una, sino dos veces. Lo que quiero decir es que es el proceso federal, republicano, democrático, Mm, de estados de derecho, de reconocimiento de derechos individuales, ¿no?, y de obligaciones ciudadanas. No exacto, hay derecho sin obligación. exacto. Y eso es una cosa que normalmente los latinoamericanos olvidamos. Es muy frágil. O sea, hay una enorme fragilidad. Eso no hay que olvidar lo que tú decís. Eso no hay que olvidar. Porque Eso no hay cuando que se olvidarlo crea en una ningún ley, momento. cuando algo se legaliza, se crean derechos y obligaciones. Eso es muy importante en el Estado de Claro, Derecho. así es. O sea, Mm, depende muchísimo de sí, entender, o sea, si uno lo mira como una pintura de gran formato, de que es un proceso muy difícil sí, donde los ciudadanos, si quieren mantener su libertad, si quieren ser dueños de sus destinos, sí. este, tienen que defender sus derechos individuales y por ende el Estado de Derecho en el que viven, aún con todas sus falencias, ¿no? Héctor, Es para ir, mejor que un sí, sistema totalitario. no, totalmente. A pesar de las patologías que pueda tener, estructuralmente no tiende a eso, no está pensado para eso, no está tiene sus fragilidades, ¿no? Tiene sus puntos débiles, pero no está pensado para eso. Para cerrar la nota, ¿cómo está
tu movimiento? ¿Tenés un movimiento? ¿Estás viviendo en Bueno, Perú? yo estoy viviendo en Perú, estoy fundamentalmente ahora dedicado a los temas del litigio y obviamente también difundiendo pues, las ideas de la libertad. Te Mm, decía que estoy pues, con este más reciente libro que se llama Libertad en el Corazón y otros mm, ensayos, que mm, se presenta el 15 de diciembre en Lima, doctor Rodolfo Rabas de la Universidad de la Universidad de San Marcos, mm. recopila los últimos ensayos escritos por años míos, ¿no? Ajá, Recensiones de libros, etcétera, sí, que ha destacado de su currículum. Porque obviamente otra vez, lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Yo presido un instituto que es el Instituto de Acción Humana, ¿no? Estamos en permanente contacto con distintos movimientos, tanques de Eh, pensamiento en América Latina, y Héctor, eso ¿tú es lo que presidís estamos el Instituto Red Liberal de América Latina? lo presidí. Lo Es una presidías iniciativa, lo mm, presidí en el 2002, ¿no? Es en el una 2002. muy interesante y valiosa iniciativa de la Fundación Naumann, que era Mm, básicamente organizar una red de redes, una sí. fundación de fundaciones, ¿no? Para hacer trabajos conjuntos en América Latina, que se está produciendo ahí, yo lo presidí, pero obviamente uno ¿Se no sigue, tiene por qué se está produciendo eternizarse en eso? el poder. Sí, por supuesto. Sí, Sí, sí. sí, sí. Se han tenido O una sea reunión que reciente en Chile. la idea es como crear una internacional liberal, por lo menos Ah, para la región. así es, por lo menos para Bien. la región, ¿no? Y tratar De de contrarrestar a Grupo de sí, Puebla y Foro de San Pablo, de sí. alguna Yo sí manera. creo que en ambos casos Mm, el gran problema desde el punto de vista liberal es que es el gran problema cultural, ¿no? Las ideas de la libertad no tienen un Silvio Rodríguez Cachán, mm, ¿no? mm. Y por eso yo hablo en este último libro de ensayos de que el proceso fundamentalmente es cultural, ¿no? Es O sea, cultural, digamos, sí. hasta, Sí, hasta pensadores que podrían ser del todo ajenos a un proceso como ese, como Hayek, ¿no? Él decía sí, que la libertad pertenece genuinamente a los hombres que tienen la libertad en el corazón, ¿no? O sea, él hablaba fundamentalmente que hay un vínculo fundamentalmente emocional, ¿no? Además sí. de racional, por supuesto, pero que Y finalmente, Stuart Mill decía lo contrario, decía que la libertad solo puede estar si está en la libertad intelectual, en el pensamiento. ¿Por qué? Pero claro, era muy correcto lo que dice, ¿no? Es sí, porque si no tenemos la capacidad de optar, de poder leer la realidad, de poder interpretarla, no hay libertad posible, dice. así es. Y Así es. decía Yo algo creo que muy son importante, ambas cosas, los derechos protegen las libertades, ¿no? Decía Stuart Mill. Si sí, se eso es crean los verdad. derechos que son protección de nuestras libertades. Pero sin libertad intelectual, sin libertad intelectiva, decía Stuart Mill, las más vienen por añadidura. Y fundamentalmente una libertad que es el anclaje, todo esto que es el derecho de propiedad privada y la libertad del libre emprendimiento, ¿no? Sí. Emprender Y libremente a eso, través de la propiedad privada. y eso sin participar en la cultura es Ujú. nefasto, porque Claro, ocurre lo que nos está pasando hoy en todos nuestros países, donde la cultura es un monopolio absoluto, un voto cerrado de la izquierda, sí. de las distintas izquierdas que existen, Mm, donde la palabra libre empresa, libre cambio, libertad está completamente prohibida. Y mm, entonces yo creo que la madre de todas las batallas en los próximos días, meses, años, en sí, nuestros países es obviamente conquistar el corazón, ¿no? sí. De los latinoamericanos y cerrar de una vez este siglo XX, esta edad media de la que Sí. estamos, de la que has hablado, ¿no? Ahí hay una distinción que yo quisiera muy brevemente hacer, porque implica dos puntos de pensamiento, ¿no? Uno el de García Márquez y otro el de Mario Vargas. García Márquez dice en su discurso del Nobel prácticamente esto: déjenos a nosotros hacer nuestra edad media, ¿no? En cambio, Vargas Llosa decía, no, hay un proceso fundamental que no requiere que nosotros vivamos 100 o 200 años bajo el imperio de hombres fuertes, de señores del cuchillo, de fuerza de la Ah, naturaleza, claro, ¿no? claro. O sea, digamos, tenemos que aprender las lecciones, Mm. y los aciertos y los Y le errores da de razón nuestro esta edad pasado. global a Vargas Llosa, evidentemente, ¿no? Así es, así es. Claro, claro. Esto es cierto. Héctor, da para mucho, te voy a invitar a seguir conversando, porque esto creo que es como una especie de prólogo, hablando con un escritor. De algún modo, con otro escritor no escribí tanto como vos, pero bueno, es un prólogo esto. Y vamos a seguir hablando, si te parece, Héctor. Y yo te agradezco un Claro, Rubén, montón que hayas participado con nosotros y que podamos integrar a distintos intelectuales del continente, que se trata de eso, porque la batalla hay que librarla en el corazón ahora de nuevas generaciones. Trazar esa épica del liberalismo, ¿no? O de las libertades, realmente. eso Gracias, es verdad. Héctor. Igualmente, Rubén, estoy muy agradecido. Gracias a todos tus oyentes y a la espera de tu siguiente invitación. Encantado de volver a hablar. Muchísimas Saludos, gracias, Héctor. Te mando un fraterno abrazo, ¿eh? Que pases muy igualmente. bien. Igualmente, un gran abrazo. Buenos días. El doctor Héctor Ñaupari conversando con nosotros, evidentemente un crack, ¿no? Una eminencia.
un intelectual peruano de la libertad. Nos vamos a una pausa y vamos a hablar con otro crack, un politólogo argentino, Juan Agüero. También hablamos con él de estos temas, de los temas de la libertad y de esa épica que hay que trazar en el corazón y en el intelecto para que nuevas generaciones entiendan lo que significa realmente tener nuestros derechos individuales protegidos y lo que significa vivir en un Estado de Derecho y en una república democrática. Vamos a una pausa y continuamos.